femenina. Te ves femenina, con el cabello largo. Por eso la mujer no debe, ¿qué? Cortarse el cabello, ni teñírselo. Porque esas son prácticas del mundo. Deja que las canas estén ahí, las canas hermosean la cabeza de las personas. Yo tengo canas en las patillas, igual que mi papá. Tengo canas en las patillas, yo no me las quito. Por eso uno no debe cubrirse cortarse el cabello. Es prohibido, la Biblia lo prohíbe. Entonces, eso actúa como una cubierta, ¿qué? Natural. Esa es la cubierta natural. Porque si el cabello fuera la cubierta que Dios está mandando en la Escritura, ¿por qué Pablo lo manda a cortar? Quiere decir que no es el cabello la cubierta en el cual tú tienes que usar cuando estás orando o cuando estás profetizando. Ahora, cuando la mujer cristiana está en la actividad religiosa, cuando viene a la iglesia, ella sabe que va a orar. Sí. Ella debe de cubrirse la cabeza con un ¿qué? Con un velo. Con un velo. Cuando ora, y si es profeta, cuando profetiza también tiene que cubrirse la cabeza con un velo. Primeramente porque Dios lo mandó en su palabra. Segundo, no es tradición, porque la palabra no se basa en tradición de nadie. Ya la cubierta viene de hace mucho tiempo, del tiempo de Adán. ¿Quién eres tú para tirar la palabra de Dios al piso? Si Dios la pone por obra, para obediencia. Rebeca, Sara, Esther, todas las grandes mujeres de la palabra de Dios. ¿Ustedes son más grandes que las mujeres de Dios? Que la mujer de Abraham, que era profeta. Ella se cubría. Son más grandes que esa profeta. Entonces, ¿por qué si esas hermanas se cubrieron? ¿Por qué las hermanas no se cubren hoy en día? Porque ellas quieren llevar su costumbre dentro de las iglesias y el pastor se lo permite. Los pastores están ¿qué? Fallando en la palabra de Dios. Le están quitando el sentido a qué cosa? A la palabra de Dios. Le estás quitando una tilde. Le estás quitando a la palabra de Dios. Entonces Dios puede borrar tu nombre del libro ¿de dónde? De la vida. De la vida. Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida. Por eso uno tiene que tener cuidado en cuanto a esto. Uno tiene que tener mucho cuidado. Primera de Corintios. Vamos al verso 1. Verso 2. Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 11. Verso 2. Nadie le puede quitar ninguna tilde, ninguna jota. ¿Qué cosa? A la palabra de Dios. La palabra es inmodificable. Entonces estamos viendo que hay predicadores que hablan unas clases de cosas en estos canales y hasta que da miedo porque esos predicadores de quién serán pastores, cuántas personas tendrán a su mando. Esas personas que están bajo esos pastores puede dañarle la mente a las personas. Sí, porque tú estás enseñando herejía. La persona que enseña herejía, la herejía daña ¿qué cosa? La mente. Y cuando la mente se daña, nadie la puede reparar. Ya la mente se dañó. Ya la mente no tiene sensibilidad para arrepentimiento. Por más que lo quiera buscar. Como en el caso de Saúl, dice que él lloró. Él lloró su primogenitura. Pero dice que Dios no lo perdonó. Porque ya no se podía. Él lloraba lágrimas ¿de qué? De cocodrilo. Lágrima de cocodrilo es falsa. Arrepentimiento no era verdadero. Judas Iscariote, traicionado sangre inocente, tiró la moneda de plata llorando. Y después no se mató. Sí. No se ahorcó. Sí. Y se reventó y cayó y se partió el cerebro. Allá va el apóstol. Por eso, si estos predicadores no se basan en la palabra de Dios y le están quitando el sentido a la palabra, ellos pueden perder la salvación que ellos tienen. Sí. Así que hay varias maneras por qué la mujer cristiana tiene que cubrirse. Primeramente porque Dios lo que Dios lo mandó. Segundo, porque el hombre fue creado ¿qué? Primero. Tercero, los ángeles se enojan cuando la mujer cristiana no sé qué. No se cubre. Y si alguien me viene diciendo que el velo ya no anda, yo le puedo citar. ¿Los ángeles no andan? ¿Aló? Sí. ¿Viste? Entonces una cosa me lleva a otra. Entonces ellos están modificando la palabra a su manera
Pero cuando se encuentran un predicador que le tira escritura, ellos quieren meter el mundo dentro de la ¿qué? De la iglesia. De la iglesia, la unicef, el pantalón. Vamos a buscar este verso del pantalón. Porque la mujer que usa pantalón no puede usar velo, se ve raro. Una mujer con un velo en la cabeza y un pantalón. Tiene que tener falda, tiene que usar falda. Deuteronomio. Deuteronomio 22, verso 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Dios. Y tu Dios cualquiera que esto hace. Quiere decir que la iglesia está quebrantando la palabra de Dios. Sí, Las mujeres están usando ropa de ¿qué? de hombre. De hombre dentro de las iglesias, con un pantalón apretada, predicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, ninguna mujer puede predicar la palabra de Dios. Ninguna mujer puede estar en el púlpito porque no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre quién. Sobre el hombre. Sobre el hombre, porque Adán fue creado ¿qué? Primero. Y no fue Adán que pecó, sino que ¿quién fue? Eva. Por eso la mujer tiene que tener una cubierta ¿en dónde? En la cabeza. En la cabeza. Hay dos clases de cubierta que el apóstol menciona. Mencióname una. No es sumisión. El cabello. La cubierta natural, que actúa el cabello, se ve femenina, fuera de la actividad religiosa. Tú puedes andar en el súper, el cabello largo, la mujer con cabello largo se ve más femenina. Sí. Sí, eso actúa como una ¿qué? Como una cubierta. Esa es la cubierta natural. Y si la cubierta natural fuera el velo, ¿por qué Pablo lo manda a cortar? Eso te quiere dar a entender que el cabello no es el velo que dicen las escrituras. Es algo aparte de ¿qué? El cabello. Del cabello. Y ese algo aparte del cabello, cuando vienes a la actividad religiosa, a buscar de Dios en la iglesia, cuando oras o cuando profetizas, tienes que cubrirte con un ¿qué? Un velo. Con un velo, porque Dios lo manda. Porque Dios lo ¿qué? Lo manda. Dios lo manda. Apocalipsis 22. Nadie puede quitarle el sentido a la palabra de Dios. Nadie se lo puede quitar. Verso 19. Apocalipsis 22, verso 19. Si alguno quitare de la palabra de Dios de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No meramente en el libro de Apocalipsis, en toda la Biblia. Tú no puedes quitarle y tú no puedes agregarle. Voy a contar una historia de William Tilden. William Tilden, de Inglaterra, el monje católico, que modificó las escrituras en versos y en versículos. Hasta ahí estaba bien. Pero cuando él agregó las vocales a las consonantes Yahvé, inventó el nombre de ¿qué? De Jehová. Le agregó algo a la palabra que no tenía. Bueno, él llevó una sentencia sobre sí. Más adelante los católicos los persiguieron y lo mataron, lo ahorcaron. ¿Juicio de Dios? Juicio de Dios, porque tú no puedes añadirle a las escrituras ni quitarle. Esas personas que han tratado de destruir la palabra de Dios, ¿cómo le ha ido? Mal. ¿Cómo le ha ido? Mal, muy mal. De los tiempos de antes, todas las personas que han querido destruir la palabra de Dios, ¿cómo le ha ido? Por eso la palabra de Dios es inmodificable. Nadie la puede cambiar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por eso que aquí practicamos la doctrina de ¿qué? El velo. Del velo. La hermana en su etapa inicial, el velo no te va a salvar. Lo único que te va a salvar en tu etapa inicial, porque tú eres pecador, tienes que arrepentirte, es doctrina de arrepentimiento, infierno, juicio final. Esas son doctrinas que te van a hacer que tú te arrepientas y tú aceptas a Cristo como Salvador. Ya en la etapa de salvación que tú tienes, ya pasó a etapa de progresiva. Ahí donde se te va a dar la demás doctrina. Y la demás doctrina es la del velo.
y la gente la omite, la quita, ya no la usa. Ya no quieren ni tener velo. Si no quieren usar falda, menos van a querer usar velo. Bueno, para yo tener una iglesia así llena de gente que no usa velo, no usa pantalón, yo no tengo nada. Pero muy poco se toca Hay que mandar a todo el mundo para su casa. No. Aquí se va a ejercer la ¿qué? La palabra de Dios. El que no viene a la iglesia a obedecer la palabra de Dios está perdiendo su ¿qué? Su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque la palabra de Dios, Dios la da para que uno la obedezca. La fe produce obra Sí. y produce obra de obediencia en tu etapa de progresiva, tu etapa de salvación. No estoy hablando en la etapa instantánea. En la etapa instantánea, la fe en Cristo como Salvador te hace salvo. Pero en la etapa progresiva, esa fe en Cristo tiene que producir ¿qué? Obra de obediencia. Vamos a regresar para terminar. Mateo 24:35. Pónganse de pie. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no ¿qué? No pasará. La lengua del impío va a pasar. Sí. La lengua del pastor que quiere quitarle la tilde a la palabra de Dios va a pasar. Sí. Va a pasar, tú vas a pasar. Otro predicador te va a reemplazar por estar predicando ¿qué? Herejía. Así que no pienses que tú vas a quedar en ese púlpito enseñando todo el tiempo herejía. Dios te va a quitar de ahí porque tú estás en contra de la palabra de Dios. La palabra es inmodificable. Nadie puede modificar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el aliento de ¿quién? De Dios. Generación va y generación viene, mas mi palabra permanece firme hasta la eternidad. Pon pausa ya.